282. Neumonitis por hipersensibilidad e infiltrados pulmonares con eosinofilia. Introducción y definición. La neumonitis por hipersensibilidad, conocida también como alveolitis alérgica extrínseca, es una neumopatía que proviene de exposición por inhalación a diversos antígenos, que culmina en una respuesta inflamatoria de los alvéolos y vías respiratorias finas. Las manifestaciones generalizadas como fiebre y fatiga acompañan a los síntomas del aparato respiratorio. La sensibilización a un antígeno inhalado, como se manifiesta por la presencia de anticuerpos circulantes específicos de tipo inmunoglobulina G, es necesaria para la génesis de neumonitis por hipersensibilidad. Pero la sola sensibilización no basta como característica definitoria, porque muchas personas sensibilizadas no terminan por presentar neumonitis por hipersensibilidad. La incidencia y la prevalencia de neumonitis por hipersensibilidad son variables y dependen de la geografía, la ocupación, pasatiempos y el entorno de la cohorte estudiada. Un fenómeno no explicado es la disminución del riesgo que presentan los fumadores de mostrar neumonitis por hipersensibilidad. Antígenos lesivos. La neumonitis por hipersensibilidad puede ser causada por un gran número de posibles antígenos inhalados lesivos, cuadro 282.1. Los antígenos y las situaciones ambientales heterogéneas descritas y vinculadas con neumonitis por hipersensibilidad han originado una lista cada vez más amplia de nombres aplicados a formas específicas de neumonitis por hipersensibilidad. Se ha atribuido a antígenos derivados de hongos, bacterias, micobacterias, proteínas de pájaros y sustancias químicas, ser la causa de neumonitis por hipersensibilidad. Las categorías de individuos con riesgo particular de exposición a antígenos en Estados Unidos incluyen granjeros, propietarios de pájaros y aves, trabajadores industriales y usuarios de instalaciones que usan agua caliente. El llamado pulmón de granjeros surge como consecuencia de exposición a una de las fuentes posibles de antígenos bacterianos o micóticos como granos, heno con mohos o materiales en silos. Entre los posibles antígenos nocivos están los actinomyces termófilos o especies de aspergillus. El llamado pulmón de criador de pájaros, también calificado con los nombres que corresponden a las aves específicas, es una entidad que debe considerarse en individuos que señalan el antecedente de criar pájaros en su hogar y que es desencadenado por la exposición a antígenos provenientes de plumas, excrementos y proteínas séricas. La exposición laboral a los pájaros también puede ocasionar neumonitis por hipersensibilidad, como se advierte en el pulmón del criador de aves de corral. El pulmón de trabajador de industria química es inducido por la exposición a antígenos químicos laborales como el diisocianato de difenilmetano y el diisocianato de tolueno. Las micobacterias pueden causar neumonitis por hipersensibilidad y no infección franca, fenómeno observado en el pulmón de usuarios de agua caliente y en neumonitis por hipersensibilidad causada por líquidos de metalurgia. Fisiopatología. La fisiopatología de la neumonitis por hipersensibilidad no se ha dilucidado en detalle a nivel inmunológico, aunque se ha confirmado que la neumonitis por hipersensibilidad es una entidad mediada por mecanismos inmunitarios que se producen en reacción a antígenos inhalados que son lo suficientemente pequeños como para depositarse en la porción distal de las vías respiratorias y los alvéolos. Desde la perspectiva de los linfocitos se ha definido a la neumonitis por hipersensibilidad como un trastorno con características inflamatorias Th1. Sin embargo, datos recientes sugieren que subgrupos de linfocitos Th17 pudieran participar también en la patogenia de la enfermedad. La presencia de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G desencadenantes contra antígenos específicos en neumonitis por hipersensibilidad sugiere una participación decisiva de la inmunidad adaptativa en la fisiopatología de neumonitis por hipersensibilidad, pero también hacen una contribución importante los mecanismos inmunitarios innatos. Lo anterior se esclarece por la observación de que en la neumonitis por hipersensibilidad se activan los receptores tipo TOL y las proteínas señalizadoras anterógradas como MyD88, lo que favorece el reclutamiento de neutrófilos. No se ha definido una base genética neta en el caso de neumonitis por hipersensibilidad, pero en cohortes específicas se han observado polimorfismos en genes que participan en el procesamiento y presentación de antígenos, que incluyen transportador asociado al procesamiento de antígenos 1 y el complejo de histocompatibilidad mayor de tipo 2. En la neumonitis por hipersensibilidad crónica, los fibrocitos derivados de la médula ósea contribuyen a la inflamación y fibrosis pulmonares. Cuadro clínico inicial. Ante la heterogeneidad que priva entre los pacientes, la variabilidad en los antígenos nocivos y las diferencias en la intensidad y duración de la exposición a ellos, el cuadro inicial de neumonitis por hipersensibilidad es variable.
Tales categorías no son satisfactorias del todo para captar tal variabilidad, pero por costumbre se ha subdividido a la neumonitis por hipersensibilidad en formas agudas, subagudas y crónicas. La neumonitis por hipersensibilidad aguda se manifiesta en forma intrínseca 4 a 8 horas después de la exposición al antígeno desencadenante y a menudo su naturaleza es intensa. Los síntomas de orden sistémico que incluyen fiebre, escalofríos y malestar general son notables y se acompañan de disnea. Dichas manifestaciones muestran resolución en término de horas o días si no persiste la exposición al antígeno nocivo. En el caso de neumonitis por hipersensibilidad subaguda que es consecuencia de la exposición constante al antígeno, en forma típica, el comienzo de los síntomas respiratorios y de orden sistémico es más gradual y se manifiesta en el transcurso de semanas. Un cuadro inicial semejante puede observarse como culminación de episodios intermitentes de neumonitis por hipersensibilidad aguda. La deficiencia respiratoria puede ser muy grave, pero las medidas para evitar el antígeno permiten esperar, en términos generales, la resolución de los síntomas, aunque con mayor lentitud, en el orden de semanas o meses, en comparación con lo que se observa en caso de neumonitis por hipersensibilidad aguda. El cuadro inicial de neumonitis por hipersensibilidad crónica puede comenzar todavía más lentamente en comparación con neumonitis por hipersensibilidad subaguda, con disnea progresiva, tos, fatiga, pérdida de peso e hipocratismo digital. El comienzo insidioso de los síntomas y el hecho de que a menudo no se detecta un episodio previo de neumonitis por hipersensibilidad aguda hacen muy difícil el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad crónica. A diferencia de otras formas de neumonitis por hipersensibilidad, puede haber un componente irreversible de la perturbación respiratoria que no mejora con la eliminación del antígeno causal del entorno del paciente. La evolución patológica de neumonitis por hipersensibilidad crónica a fibrosis pulmonar e insuficiencia respiratoria hipoxémica puede reflejar la que se observa en la fibrosis pulmonar idiopática. La incertidumbre diagnóstica entre ambas entidades es frecuente. La neumopatía fibrótica es un signo posible de neumonitis por hipersensibilidad crónica por la exposición a antígenos de pájaros, en tanto que en el pulmón de granjero se observa un fenotipo enfisematoso. Las categorías de neumonitis por hipersensibilidad aguda, subaguda y crónica no bastan del todo para clasificar neumonitis por hipersensibilidad. El llamado estudio de grupo neumonitis por hipersensibilidad observó en un análisis de conjuntos que una cohorte de pacientes de neumonitis por hipersensibilidad se podría describir mejor en forma bipartita, es decir, un grupo presentaría los signos y síntomas sistémicos repetitivos y el otro signos respiratorios más intensos. Un dato que concuerda con la variabilidad del cuadro inicial de la neumonitis por hipersensibilidad es la diversidad de los resultados. La neumonitis por hipersensibilidad que no ha evolucionado hasta llegar a la neumopatía crónica tiene puntos finales más favorables con una posible resolución si se logra evitar la exposición al antígeno. Sin embargo, la neumonitis por hipersensibilidad crónica que culmina en fibrosis pulmonar tiene un pronóstico más insatisfactorio en el caso de pacientes que de forma crónica tienen el pulmón de criador de palomas, y en ellos se ha demostrado una cifra de mortalidad similar a la que priva en la fibrosis pulmonar idiopática. Diagnóstico. No se cuenta con un conjunto de criterios aceptados de forma unánime para confirmar el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad, pero este último depende predominantemente de corroborar el antecedente de exposición a un antígeno nocivo que guardó correlación con síntomas respiratorios y sistémicos. Es importante obtener datos laborales y de exposición doméstica por medio de anamnesis y complementarlos si es necesario por una visita del clínico al entorno laboral u hogareño. Investigaciones específicas serán influidas por aspectos geográficos y la ocupación del paciente. Cuando se sospecha la existencia de neumonitis por hipersensibilidad con base en datos de la anamnesis, las investigaciones adicionales tienen como objetivo confirmar una respuesta inmunitaria o fisiológica a la exposición de antígenos por inhalación. Están indicados estudios de imagen de tórax, pruebas de función pulmonar, estudios serológicos, broncoscopia y en ocasiones, biopsia de pulmón. Para ayudar a confirmar el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad se puede exponer de nuevo al paciente al ambiente lesivo. Estudios de imagen de tórax. Los datos de las radiografías de tórax en casos de neumonitis por hipersensibilidad son inespecíficos e incluso sin anomalías discernibles. En casos de neumonitis por hipersensibilidad aguda y subaguda, los signos pueden ser transitorios e incluir opacidades micronodulares imprecisas u opacidades alveolares en vidrio esmerilado.
Los datos en las radiografías de tórax terminarán por mostrar resolución cuando se aleja a la persona del antígeno nocivo, aunque la duración de la resolución es variable. En el caso de neumonitis por hipersensibilidad crónica, las anomalías observadas en la radiografía de tórax a menudo tienen naturaleza más bien fibrótica y puede ser difícil diferenciarlas de las observadas en la fibrosis pulmonar idiopática. Con la amplia disponibilidad de la tomografía de alta resolución, esta se ha vuelto un componente común para el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. Los datos de tomografía de alta resolución pueden ser normales en caso de neumonitis por hipersensibilidad aguda, lo que puede explicarse mejor por la falta de correlación cronológica entre la exposición al antígeno nocivo y el momento en que se realizó la tomografía de alta resolución. Además, ante la naturaleza transitoria de neumonitis por hipersensibilidad aguda, no siempre se practica tomografía de alta resolución. En las formas subagudas de la enfermedad son características las opacidades alveolares en vidrio esmerilado y también la presencia de nódulos entrilobulillares. En las imágenes tomadas con la persona en expiración se pueden identificar áreas de atrapamiento de aire que posiblemente se produzcan por la afectación de vías respiratorias finas, figura 282.1. En la neumonitis por hipersensibilidad crónica se observan también cambios reticulares y bronquiectasia por tracción. En casos avanzados se identifica a veces trama subpleural semejante a la observada en la fibrosis pulmonar idiopática, aunque a diferencia de esta última a menudo están indemnes las bases de los pulmones. Pruebas de función pulmonar. En la neumonitis por hipersensibilidad, las pruebas de función pulmonar pueden ser restrictivas u obstructivas de manera que el perfil de cambio de ellas no es útil para establecer el diagnóstico. Sin embargo, la práctica de pruebas de función pulmonar es útil para definir el deterioro fisiológico de un paciente individual y para calibrar la respuesta a medidas como evitar el antígeno, administrar corticosteroides o realizar ambas medidas. Puede haber deficiencia notable de la capacidad de difusión del monóxido de carbono, en particular en casos de neumonitis por hipersensibilidad crónica con cambios fibróticos en el parénquima pulmonar. Precipitinas séricas. La cuantificación de anticuerpos inmunoglobulina G desencadenantes contra antígenos específicos puede ser un complemento útil en el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. Sin embargo, la presencia de una respuesta inmunitaria por sí sola no basta para corroborar el diagnóstico, porque muchas personas asintomáticas con concentraciones elevadas de exposición al antígeno pueden presentar precipitinas séricas, como se ha observado en granjeros y criadores de palomas. También hay que destacar que los conjuntos de medios y pruebas que buscan precipitinas séricas específicas generan con frecuencia resultados negativos falsos, porque representan una proporción extraordinariamente limitada del universo de antígenos nocivos posibles del entorno. Broncoscopia. La broncoscopia con lavado broncoalveolar puede utilizarse en la valoración inicial de la neumonitis por hipersensibilidad. La linfocitosis en lavado broncoalveolar, a pesar de que no constituye un signo específico, es útil como dato característico de neumonitis por hipersensibilidad. Sin embargo, en fumadores activos, no hay que imponer demasiadas condiciones para la identificación de la linfocitosis en el lavado broncoalveolar, porque el tabaquismo puede hacer que los porcentajes de linfocitos sean menores. Muchos casos de neumonitis por hipersensibilidad muestran una proporción de linfocitos CD4 positivo sobre CD8 positivo menor de la unidad, pero una vez más, no constituye un signo específico y tiene escasa utilidad en el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. Biopsia de pulmón. Las muestras de tejido pueden obtenerse por broncoscopia con una técnica transbronquial, o muestras con mayor conservación de su estructura a través de una técnica quirúrgica, toracoscopia asistida por video o una técnica abierta. Como ocurre con el lavado broncoalveolar, no son absolutamente necesarias las muestras histológicas para confirmar el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad, pero son útiles dentro del contexto clínico preciso y correcto. Un signo histológico común en neumonitis por hipersensibilidad es la presencia de granulomas no caseosos en la vecindad de vías respiratorias finas, figura 282.2. A diferencia de lo observado en la sarcoidosis pulmonar en la cual están bien definidos los granulomas no caseosos. Los granulomas presentes en la neumonitis por hipersensibilidad son laxos y poco definidos en sus características. Dentro de los espacios alveolares y en el plano intersticial se observa un infiltrado celular mixto con predominio de linfocitos, cuya distribución suele ser irregular. También se observa a menudo bronquiolitis con la presencia de exudado organizado. También puede haber fibrosis, en particular si la enfermedad evoluciona y llega a su forma crónica.
Los cambios fibróticos pueden ser focales, pero a veces son difusos e intensos con un entramado en casos avanzados, semejante al que se observa en la fibrosis pulmonar idiopática. Regla anticipatoria clínica. El grupo de estudio neumonitis por hipersensibilidad publicó una regla de anticipación clínica para predecir la presencia de neumonitis por hipersensibilidad, aunque no se trata de un conjunto de criterios diagnósticos validado. En ella se identificaron 6 elementos de predicción estadísticamente significativos de neumonitis por hipersensibilidad y el de mayor peso fue la exposición a un antígeno que causaba de forma definitiva neumonitis por hipersensibilidad. Otros criterios de anticipación fueron la presencia de precipitinas séricas, síntomas repetitivos, manifestaciones que se desarrollaron 4 a 8 horas después de la exposición al antígeno, estertores en la inspiración y pérdida de peso. Diagnóstico diferencial. Diferenciar neumonitis por hipersensibilidad de otras entidades que ocasionan una constelación similar de manifestaciones respiratorias y sistémicas obliga a tener una sospecha más aguda con base en la obtención de datos de anamnesis, de posible exposición al antígeno nocivo. Los cuadros iniciales de neumonitis por hipersensibilidad aguda o subaguda pueden tomarse de manera errónea por infecciones de vías respiratorias. En caso de enfermedad crónica, es importante diferenciar la neumonitis por hipersensibilidad de la neumopatía intersticial, como fibrosis pulmonar idiopática o neumonitis intersticial inespecífica. Ello puede ser una tarea difícil incluso si se tiene material de biopsia pulmonar. Ante la presencia de infiltrados pulmonares y granulomas no caseosos en la biopsia, hay que pensar también en sarcoidosis e incluirla en el diagnóstico diferencial de neumonitis por hipersensibilidad. Sin embargo, a diferencia de lo observado en la neumonitis por hipersensibilidad, la adenopatía iliar puede ser un signo notable en las radiografías de tórax, puede haber afectación de órganos extrapulmonares, y los granulomas no caseosos en las muestras estudiadas con técnicas histopatológicas tienden a estar perfectamente formados. Es posible hacer el diagnóstico equivocado de neumonitis por hipersensibilidad en el caso de otros síndromes por inhalación, como el de polvos tóxicos orgánicos. Dicho síndrome surge con la exposición a polvos orgánicos, incluidos los conocidos por granos o materiales con moho guardados en silos. Pero ninguno de los dos síndromes necesita sensibilización previa a antígeno ni se caracteriza por positividad de precipitinas en suero. Tratamiento. Neumonitis por hipersensibilidad. El elemento básico del tratamiento de neumonitis por hipersensibilidad es evitar el antígeno, de ser posible. Se obtiene información importante de antecedentes de exposición y sitio, a fin de identificar el posible antígeno nocivo. Una vez identificados los dos factores anteriores se harán intentos de modificar el entorno y reducir al mínimo la exposición del paciente. Esto se logra con medidas como la eliminación de aves y pájaros, limpieza y eliminación de mohos y mejoría de la ventilación. Se utilizará equipo protector personal que incluye respiradores y cascos ventilados, pero es posible que las personas sensibilizadas no obtengan protección adecuada. En algunos casos se necesita el alejamiento absoluto de los entornos específicos, aunque tal recomendación debe ser compensada con los efectos en el modo de vida de la persona o su ocupación. Es frecuente en el caso de pacientes de neumonitis por hipersensibilidad por exposición a aves caseras, su poco deseo de desterrarlas del hogar. La neumonitis por hipersensibilidad aguda suele ser una enfermedad autorremitente después de una exposición poco intensa a un antígeno nocivo, por lo que no suele ser necesaria la farmacoterapia. Sin embargo, en las formas subaguda y crónica de la enfermedad, son útiles los glucocorticoides. En individuos con síntomas particularmente intensos como consecuencia de neumonitis por hipersensibilidad subaguda tal vez no baste evitar el antígeno después de confirmar el diagnóstico. Los glucocorticoides no modifican los resultados a largo plazo en tales pacientes, pero aceleran la resolución de los síntomas. Se advierte notable variación en la estrategia de la glucocorticoterapia por parte de clínicos individuales, pero es posible iniciar la administración de prednisona a razón de 0.5 a 1 miligramos por kilo de peso corporal ideal al día, que no rebase los 60 miligramos al día o el equivalente de otros glucocorticoides, en el transcurso de 1 a 2 semanas, para seguir con una etapa de disminución progresiva en las 2 a 6 semanas siguientes. En la neumonitis por hipersensibilidad crónica, cabe recurrir a una etapa similar de prueba con corticosteroides, aunque el componente variable de afectación fibrótica puede ser irreversible. En los casos avanzados de neumonitis por hipersensibilidad crónica con fibrosis pulmonar extensa a veces es necesario realizar trasplante de pulmón. Generalidades.
Conforme la lista de antígenos se torna cada vez más amplia y también las exposiciones asociadas con la génesis de neumonitis por hipersensibilidad lo sugieren, las poblaciones expuestas al riesgo de presentar tal trastorno mostrarán variación global, con base en situaciones específicas de factores laborales, de recreo y entorno locales. Entre los ejemplos específicos de neumonitis por hipersensibilidad limitada geográficamente están la neumonitis de verano y se observa en Japón y la suberosis en trabajadores del corcho en Portugal y España. Infiltrados pulmonares con eosinofilia. Los eosinófilos son células que por lo general forman parte de los pulmones, pero existen algunos síndromes eosinófilos en tales órganos que se caracterizan por infiltrados en ellos, que se detectan en las imágenes, junto con un número mayor de tales células en el tejido pulmonar, el esputo, el líquido de lavado broncoalveolar o en los tres elementos, y como consecuencia, se intensifican los síntomas de tipo respiratorio y aumenta la posibilidad de manifestaciones sistémicas. El eosinófilo tiene una función tan importante en cada uno de los síndromes que suele ser difícil diferenciar entre uno y otro, pero se advierten notables diferencias clínicas y patológicas, y también discrepancias en el pronóstico y los paradigmas terapéuticos. Clasificación de los infiltrados pulmonares con eosinofilia y estrategia general. Se conocen tantas entidades que se acompañan de infiltrados pulmonares con eosinofilia, que la primera condición para clasificar los síndromes eosinófilos pulmonares es diferenciar entre los trastornos eosinófilos primarios de pulmones y los que se acompañan de eosinofilia como consecuencia de una causa específica, como alguna reacción medicamentosa, una infección, un cáncer u otro cuadro pulmonar como el asma. El cuadro 282.2 lista trastornos eosinófilos pulmonares primarios y secundarios. En cada paciente asume importancia máxima la anamnesis detallada y ella permitirá dilucidar la identidad del cuadro primario o básico. Detalles en relación con el comienzo, la evolución cronológica y factores desencadenantes de síntomas específicos son útiles para discernir la posibilidad de un diagnóstico u otro. También aportan datos útiles en la anamnesis, las exposiciones farmacológica, laboral y ambiental, y son de máxima importancia datos de índole familiar y de viajes. Además de detalles en cuanto a los senos paranasales y pulmones, es importante investigar las manifestaciones sistémicas y detectar signos físicos de afectación cardíaca, de tubo digestivo, sistema nervioso, piel y aparato genitourinario, que pueden aportar pistas en cuanto a la presencia de entidades específicas. Una vez conocidos los detalles de la anamnesis y la exploración física, pueden ser útiles algunas pruebas de laboratorio, que incluyen la cuantificación de eosinófilos en la sangre, cultivos y marcadores de inflamación, como la espirometría y estudios radiográficos de imagen para diferenciar entre diversas entidades. Sin embargo, a menudo se necesitan lavado broncoalveolar y muestras de biopsia transbronquial u obtenida con pulmón abierto. En muchos casos, pueden ser útiles el tejido de biopsia o estudios diagnósticos no penetrantes de otros órganos, como ecocardiografía, electromiograma o biopsia de médula ósea. Fisiopatología. En lo que toca a su distribución histopatológica, los síndromes eosinófilos primarios se caracterizan por infiltración hística por los eosinófilos, figura 282.2. En la granulomatosis eosinófila con poliangitis, en los pulmones pueden surgir granulomas extravasculares y vasculitis necrosante, y también en el corazón, la piel, los músculos, el hígado, el vaso y los riñones, y puede acompañarse de necrosis fibrinoide y trombosis. Se desconoce el origen exacto de los diversos síndromes eosinófilos pulmonares, sin embargo, se piensa que son consecuencia de regulación errónea de la eosinofilopoiesis o de un proceso autoinmunitario, a causa de la intensidad de los signos alérgicos y la presencia de complejos inmunitarios. La inmunidad mediada por linfocitos T llevada al máximo y la alteración de la inmunidad humoral, tal como se manifiesta por incremento de las concentraciones de inmunoglobulina E y de factor reumatoide. Ante su participación integral en la eosinofilopoiesis, se ha planteado la hipótesis de que la interleucina 5 contribuye a la causa. Actualmente se están utilizando en la clínica anticuerpos monoclonales anti-interleucina 5 para el tratamiento del asma eosinófila y además se encuentran bajo investigación para otras enfermedades que se caracterizan por la presencia de infiltrados con eosinofilia. En cerca de la mitad de los pacientes de granulomatosis eosinófila con poliangitis se detectan anticuerpos citoplásmicos contra neutrófilos. Es posible que la unión de anticuerpos citoplásmicos contra neutrófilos a las paredes vasculares contribuya a la inflamación y daño de los vasos, así como en la quimiotaxis de células inflamatorias. Neumonía eosinófila aguda. Este trastorno se caracteriza por fiebre,
insuficiencia respiratoria aguda que puede requerir ventilación mecánica e infiltrados difusos en pulmones con eosinófilos en individuos que habían estado sanos. Cuadro 282-3. Cuadro clínico y etiología. En la etapa inicial, la neumonía eosinófila aguda suele ser tomada de manera errónea por lesión pulmonar o síndrome de insuficiencia respiratoria, ambos agudos, hasta que se realiza lavado broncoalveolar y se advierte que hay más del 25% de eosinófilos. Las manifestaciones predominantes de la neumonía eosinófila aguda son tos, disnea, malestar general, mialgias, sudoración nocturna y dolor pleurítico, pero los datos de exploración física incluyen fiebres altas, estertores en bases pulmonares y roncus con la expiración forzada. La neumonía eosinófila aguda afecta más a menudo a varones de 20 a 40 años sin el antecedente de asma. No se ha identificado una causa neta, pero algunos señalamientos de casos la han vinculado con el comienzo reciente de tabaquismo o la exposición a otros estímulos ambientales que incluyen polvo de renovaciones bajo techo. Además de los antecedentes sugerentes, el elemento clave para confirmar el diagnóstico de neumonía eosinófila aguda es la presencia de más del 25% de eosinófilos en el líquido de lavado broncoalveolar. La biopsia de pulmón indica infiltración eosinófila con daño alveolar difuso organizado y agudo, pero por lo común no se necesita la obtención de tejido para corroborar el diagnóstico. El cuadro inicial incluye leucocitosis importante, pero a diferencia de otros síndromes eosinófilos pulmonares, la neumonía eosinófila aguda a menudo no se acompaña de eosinofilia periférica en la etapa inicial. Sin embargo, 7 a 30 días a partir del comienzo de la enfermedad suele producirse eosinofilia periférica con un número medio de eosinófilos de 1700 células. Aumentan las cifras de la velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva y concentraciones de inmunoglobulina E, pero son inespecíficos, en tanto que casi siempre es normal la tomografía de alta resolución con zonas de opacidad reticular o de cristales merilado irregulares y bilaterales, y pequeños derrames pleurales incluso en 66% de los pacientes. El líquido pleural se caracteriza por pH alto con notable eosinofilia, evolución clínica y respuesta al tratamiento. Algunos pacientes mejoran de modo espontáneo, pero muchos necesitan internarse en una unidad de cuidados intensivos y recibir apoyo respiratorio por métodos invasivos, intubación o ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, el elemento que diferencia la neumonía eosinófila aguda de otras entidades en que hay lesión pulmonar aguda y también otros síndromes eosinófilos pulmonares, es la ausencia de disfunción de órganos o la insuficiencia de múltiples sistemas u órganos, salvo la insuficiencia respiratoria. Uno de los signos característicos de la neumonía eosinófila aguda es la gran frecuencia con que se logra reactividad a los corticosteroides y el pronóstico excelente. Otro signo definitorio de la neumonía eosinófila aguda es la recuperación clínica y radiográfica completa sin que reaparezca el cuadro ni queden secuelas en casi todos los pacientes, en términos de semanas de haber comenzado el tratamiento. Neumonía eosinófila crónica. A diferencia de la neumonía eosinófila aguda, la forma crónica es un síndrome más indolente que se caracteriza por infiltrado en pulmones y eosinofilia en tejidos y sangre. Gran parte de los pacientes son mujeres no fumadoras con una media de edad de 45 años, y pacientes que por lo común no terminan por mostrar insuficiencia respiratoria aguda e hipoxemia notable que se detecta en la neumonía eosinófila aguda. En forma semejante a lo observado en la granulomatosis eosinófila con poliangitis, la mayor parte de los enfermos tiene asma y otros antecedentes de alergias. El cuadro inicial es de una enfermedad subaguda que abarca semanas o meses, con tos, febrículas, disnea progresiva, pérdida de peso, sibilancias, malestar general y sudaciones nocturnas y en la imagen radiográfica, opacidades migratorias periféricas o pleurales en ambos pulmones. Esta imagen de edema fotográfico negativo pulmonar en las radiografías de tórax y tomografía de esta zona es un signo patognomónico de neumonía eosinófila crónica, y menos de 25% de los pacientes muestra tal manifestación. Otros signos radiográficos incluyen atelectasia, derrames pleurales, linfadenopatía y engrosamiento de la línea del tabique. Alrededor de 90% de los pacientes muestra eosinofilia periférica con un recuento medio de eosinófilos mayor al 30% del número total de leucocitos. La eosinofilia detectada en lavado broncoalveolar también es un signo diferencial importante con un número medio de eosinófilos medido en lavado broncoalveolar cercano a 60%. La eosinofilia en zonas periféricas y en lavado broncoalveolar reacciona definitivamente a la corticoterapia.
Otros datos de estudios de laboratorios que señalan neumonía eosinófila crónica incluyen incremento de velocidad de eritrosedimentación, de proteína C reactiva, de plaquetas y de inmunoglobulina E. A menudo no se necesita la obtención de material de biopsia de pulmón para corroborar el diagnóstico, pero el estudio histopatológico puede señalar acumulación de eosinófilos e histiocitos en el parénquima y el intersticio pulmonares, así como neumonía organizativa criptógena, pero con fibrosis mínima. Las manifestaciones extrapulmonares son poco comunes, pero se han señalado artralgias, neumopatía y manifestaciones cutáneas y del tubo digestivo. Su presencia puede sugerir granulomatosis eosinófila con poliangitis o un síndrome hipereosinófilo. Otra semejanza es la respuesta rápida de la corticoterapia con resolución acelerada de la eosinofilia periférica y la de lavado broncoalveolar y mejoría sintomática. No obstante, a diferencia de la neumonía eosinófila aguda, más de 50% de los pacientes recae y a veces se necesitan ciclos prolongados de corticosteroides durante meses o años. Granulomatosis eosinófila con poliangitis. La granulomatosis eosinófila con poliangitis, conocida antes como angitis alérgica granulomatosa o síndrome de Church-Strauss, se caracteriza por vasculitis eosinófila que puede afectar múltiples órganos y sistemas, incluidos los pulmones, corazón, piel, tubo digestivo o el sistema nervioso. La granulomatosis eosinófila con poliangitis se caracteriza por eosinofilia periférica y pulmonar con infiltrados en la imagen radiográfica, pero los signos primarios que diferencian a la granulomatosis eosinófila con poliangitis de otros síndromes eosinófilos pulmonares incluyen la presencia de vasculitis eosinófila en el marco de asma y la afectación de múltiples órganos terminales, signo que comparte con el síndrome hipereosinófilo. A pesar de que se le consideraba una entidad bastante rara, en últimos años al parecer se ha observado un aumento en la incidencia de la enfermedad, en especial vinculada con diversos tratamientos antiasmáticos, incluidos los modificadores de leucotrienos y el tratamiento antiinmunoglobulina E con omalizumab, por la abstinencia simultánea de los corticosteroides por vía general, granulomatosis eosinófila con poliangitis atípica. Las características principales de la granulomatosis eosinófila con poliangitis comprenden asma, eosinofilia periférica, neuropatía, infiltrados pulmonares, anormalidades de los senos paranasales y presencia de vasculitis eosinófila. La edad promedio del diagnóstico es a los 48 años, pero varía de 14 a 74 años. El intervalo promedio entre el diagnóstico de asma y la vasculitis es de 9 años. Se presenta de forma típica en varias fases. La fase prodrómica se caracteriza por asma y rinitis alérgica y suele iniciar entre los 20 a 30 años de edad, por lo general persiste durante varios años. La fase de infiltración eosinófila se caracteriza por eosinofilia periférica e infiltración de tejidos por eosinófilos en diversos órganos como son los pulmones y el tubo digestivo. La tercera fase es la vasculítica y puede acompañarse de signos y síntomas de orden general como fiebre, pérdida de peso, malestar general y fatiga. Este avance en forma de fases respalda la hipótesis de que existe una continuidad fisiopatológica entre el asma eosinófila crónica y la granulomatosis eosinófila con poliangitis. De forma similar a lo observado en otros síndromes eosinófilos pulmonares, las manifestaciones de orden general son muy frecuentes en la granulomatosis eosinófila con poliangitis e incluyen pérdida de peso de 5.4 a 10.8 kilos y mialgias difusas y poliartralgias migratorias. Puede desarrollarse miositis y manifestaciones de vasculitis en biopsias de músculo. A diferencia de las neumonías eosinófilas, la granulomatosis eosinófila con poliangitis afecta muchos órganos y sistemas, incluidos los pulmones, la piel, los nervios, el corazón, el tubo digestivo y los riñones. Síntomas y manifestaciones clínicas. Respiratorios. Casi todos los pacientes de granulomatosis eosinófila con poliangitis tienen asma que ocurre en etapas tardías de la vida y en personas sin el antecedente familiar de atopia. El asma suele ser muy intensa y se necesitan con frecuencia corticosteroides vía oral para controlar los síntomas, pero pueden suprimir las manifestaciones vasculíticas. Además de los síntomas más comunes como tos, disnea, sinusitis y rinitis alérgica, también pueden observarse hemorragia alveolar y hemoptisis. Neurológicos. En más del 75% de pacientes de granulomatosis eosinófila con poliangitis ocurren manifestaciones neurológicas. La mononeuritis múltiple por lo común afecta el nervio ciático popliteo externo, pero también puede abarcar los nervios cubital, radial, ciático popliteo interno y a veces pares craneales.
Pueden surgir también hemorragia e infartos cerebrales y son causas importantes de muerte. A pesar del tratamiento, las secuelas neurológicas a menudo no muestran resolución total. Piel. En promedio, 50% de los pacientes de granulomatosis eosinófila con poliangitis termina por mostrar manifestaciones dermatológicas, incluyen púrpura palpable, nódulos cutáneos, erupciones urticarianas y libedo, cardiovasculares. En la biopsia o en la necropsia se identifican a veces granulomas, vasculitis y daño extenso del miocardio, y se detecta miocardiopatía e insuficiencia cardíaca incluso en la mitad de los pacientes, pero a menudo son parcialmente reversibles, como mínimo. También pueden presentarse pericarditis aguda, pericarditis constrictiva e infarto del miocardio y otros cambios electrocardiográficos. El corazón es el órgano primario afectado en la granulomatosis eosinófila con poliangitis y la afectación de dicha víscera suele conllevar un pronóstico peor. Gastrointestinales. Los síntomas del tubo digestivo son frecuentes en la granulomatosis eosinófila con poliangitis y por lo general representan una gastroenteritis eosinófila caracterizada por dolor abdominal, diarrea, hemorragia en el tubo digestivo y colitis. Se han señalado en relación con granulomatosis eosinófila con poliangitis, isquemia intestinal, pancreatitis y colecistitis y por lo común conllevan un peor pronóstico. Riñones. Los riñones se afectan con más frecuencia de lo que se pensaba, y en promedio, 25% de los pacientes tiene algún grado de afectación renal. Las alteraciones pueden incluir proteinuria, glomerulonefritis, insuficiencia renal y en contadas ocasiones infarto de los riñones. Anomalías de laboratorio. La eosinofilia sistémica es el dato definitorio observado en estudios de laboratorio en personas con granulomatosis eosinófila con poliangitis y refleja la posible participación patógena del eosinófilo en este trastorno. Uno de los signos definitorios de la enfermedad es la eosinofilia superior a 10% y puede llegar a 75% del recuento leucocítico en sangre periférica. Se desarrolla en el momento del diagnóstico en más de 80% de los pacientes, pero puede reaccionar con rapidez, amendo en término de 24 horas, al comenzar la corticoterapia sistémica. Incluso en presencia de eosinofilia sistémica puede haber eosinofilia ística. Los anticuerpos citoplásmicos contra neutrófilos, a pesar de que no son específicos de granulomatosis eosinófila con poliangitis, se presentan incluso en 66% de los pacientes, y con mayor frecuencia muestran un perfil de tinción perinuclear. En individuos con granulomatosis eosinófila con poliangitis pueden desarrollarse anomalías inespecíficas en datos de laboratorio e incluyen un incremento extraordinario de velocidad de eritrosedimentación, anemia normocrómica normocítica, incremento del nivel de inmunoglobulina E, hipergammaglobulinemia, positividad de factor reumatoide y de anticuerpos antinucleares. El estudio de lavado broncoalveolar suele indicar eosinofilia notable, pero también este signo se observa en otras neumopatías eosinófilas. De forma similar, las pruebas de función pulmonar suelen revelar un defecto obstructivo semejante al observado en el asma. Signos radiográficos. Las anormalidades en las radiografías de tórax son muy comunes en la granulomatosis eosinófila con poliangitis y consisten en infiltrados irregulares, no segmentarios y bilaterales que suelen ser migratorios y tener un aspecto intersticial o alveolar. También puede haber afectación reticulonodular y nodular sin cavitación, derrames pleurales y adenopatía iliar. Los signos más comunes en la tomografía incluyen opacidades bilaterales en vidrio esmerilado y consolidación alveolar con predominancia subpleural. Otros signos en la tomografía comprenden engrosamiento de la pared bronquial, hiperinflación, engrosamiento de tabique interlobulillar, linfadenomegalia y derrames pericárdico y pleural. La angiografía puede utilizarse con fin diagnóstico y en ella observarse signos de vasculitis en las coronarias, el sistema nervioso central y los vasos periféricos. Tratamiento y pronóstico de granulomatosis eosinófila con poliangitis. En muchos pacientes diagnosticados con granulomatosis eosinófila con poliangitis, antes se habían diagnosticado con asma, rinitis y sinusitis, y recibían corticosteroides inhalados o sistémicos. Este es el tratamiento inicial más indicado en pacientes con granulomatosis eosinófila con poliangitis. Dicho tratamiento en pacientes con granulomatosis eosinófila con poliangitis que tienen asma grave puede retrasar el diagnóstico de granulomatosis eosinófila con poliangitis porque pueden omitirse los signos de vasculitis. Los corticosteroides alteran de forma impresionante la evolución de granulomatosis eosinófila con poliangitis.
Incluso 50% de las personas no tratadas termina por fallecer en término de 90 días del diagnóstico, en tanto que los pacientes tratados muestran una supervivencia sexenal mayor al 70%. Entre las causas comunes de muerte están insuficiencia cardíaca, hemorragia cerebral, insuficiencia renal y hemorragia en el tubo digestivo. Datos recientes sugieren que se puede obtener la remisión clínica en más del 90% de los pacientes tratados. En promedio, 25% de tales pacientes puede mostrar recidiva a menudo en la fase de disminución progresiva de las dosis de corticosteroides con un recuento de eosinófilos cada vez mayor, como signo que anticipa la recidiva. La afectación del miocardio, tubo digestivo y riñones conlleva un mal pronóstico. En tales casos, suele estar justificado el tratamiento con dosis mayores de corticosteroides o la adición de fármacos citotóxicos como la ciclofosfamida. La tasa de supervivencia no difiere entre las personas tratadas y las no tratadas con ciclofosfamida, y el uso de este fármaco se acompaña de una menor incidencia de recidiva y una mejor respuesta clínica al tratamiento. Otros fármacos que se han utilizado con buenos resultados en el tratamiento de granulomatosis eosinófila con poliangitis comprenden azatioprina, metotrexato, rituximab, omalizumab, concentrado de globulina gamma intravenosa e interferón alfa. No se ha demostrado que la plasmaféresis logre algún beneficio adicional. Estudios recientes que exploraron la eficacia de medidas contra interleucina 5 frente al placebo son prometedores como sustitutos inocuos y efectivos de los corticosteroides para reducir las exacerbaciones. Síndromes hipereosinófilos. Los síndromes hipereosinofílicos constituyen un grupo heterogéneo de entidades patológicas que se manifiestan por eosinofilia persistente mayor de 1500 eosinófilos por microlitro, asociada con daño o disfunción de órgano terminal, en ausencia de causas secundarias de eosinofilia. Además de los síndromes de tipo familiar, indefinidos o por traslape con criterios incompletos, los subtipos predominantes de síndromes hipereosinofílicos son las variantes mieloproliferativa y linfocítica. Las variantes mieloproliferativas se acompañan en ocasiones de anormalidades genéticas, incluido el receptor alfa de factor de crecimiento plaquetario atribuidas a una proteína de fusión tirosinacinasa constitutivamente activada, FIP1L1, PDGFR-alfa, por una deleción cromosómica en 4q12, a menudo esta variante responde al imatinib. Los síndromes hipereosinofílicos mieloproliferativos se acompañan también de mutaciones que abarcan al factor beta del crecimiento plaquetario, la sinasa 2 de Janus y el receptor 1 de factor del crecimiento de los fibroblastos. La leucemia eosinófila crónica con anormalidades citogenéticas demostrables, blastos o ambos en el frotis de sangre periférica a menudo se clasifica dentro del grupo de los síndromes hipereosinofílicos mieloproliferativos. Los hallazgos clínicos y de laboratorio en el síndrome hipereosinofílico mieloproliferativo incluyen eosinófilos displásicos en la sangre periférica, elevación de la vitamina B12 sérica, elevación de la triptasa, anemia, trombocitopenia, esplenomegalia, celularidad de médula ósea mayor al 80%, células cebadas con forma de huso y mielofibrosis. Dentro de la evaluación del síndrome hipereosinofílico linfocítico se deben buscar poblaciones clonales de linfocitos T anormales. Manifestaciones extrapulmonares de síndromes hipereosinofílicos. El síndrome hipereosinofílico es más frecuente en varones que en mujeres, entre los 20 y 50 años y se caracteriza por afectación extrapulmonar notable que comprende infiltración del corazón, tubo digestivo, riñones, hígado, articulaciones y piel. La afectación del corazón comprende miocarditis, fibrosis endomiocárdica o ambos trastornos y también miocardiopatía restrictiva. Manifestaciones pulmonares de síndromes hipereosinofílicos. El síndrome hipereosinofílico, de forma similar a lo observado en otros síndromes eosinófilos pulmonares, se manifiesta por niveles grandes de eosinofilia en sangre, lavado broncoalveolar y tejidos. La afectación de pulmones se observa en 40% de estos pacientes y se caracteriza por tos y disnea, y también infiltrados en pulmones. Tal vez sea difícil identificar los infiltrados pulmonares y los derrames observados en las radiografías de tórax y diferenciarlos del edema pulmonar que es resultado de afectación cardíaca, pero los signos en la tomografía incluyen infiltrados intersticiales, opacidades en vidrio esmerilado y nódulos pequeños. De forma típica, el síndrome hipereosinofílico no se asocia con anticuerpos citoplásmicos contra neutrófilos. En las variantes de síndrome hipereosinofílico linfocítico la inmunoglobulina E puede elevarse. Evolución y respuesta al tratamiento.
A diferencia de otros síndromes eosinófilos pulmonares, menos del 50% de los pacientes con este tipo de síndrome hipereosinofílico mejora con los corticosteroides como tratamiento de primera línea. Otras opciones terapéuticas comprenden hidroxiurea, ciclosporina e interferón, pero el imatinib, inhibidor de la tirosina sinasa, ha surgido como una elección terapéutica importante para pacientes con la variante mieloproliferativa, en especial en individuos con fusión de los genes FIP1L1, PDGFR-alfa. El tratamiento contra interleucina 5 con mepolizumab también es promisorio para pacientes y está en fase de investigación. Aspergilosis broncopulmonar alérgica. La aspergilosis broncopulmonar alérgica es una neumopatía eosinófila que surge en reacción a la sensibilización alérgica a antígenos de hongos Aspergillus sp. El cuadro inicial predominante de aspergilosis broncopulmonar alérgica es el fenotipo asmático que suele acompañarse de tos con expulsión de tapones de moco parduzco. La aspergilosis broncopulmonar alérgica también ha sido descrita en detalle como complicación de la fibrosis quística. La investigación para detectar aspergilosis broncopulmonar alérgica puede ser beneficiosa en pacientes a quienes se ha planteado el diagnóstico de asma, pero que han resultado insensibles a los tratamientos usuales. La aspergilosis broncopulmonar alérgica es un diagnóstico peculiar diferente del asma simple que se caracteriza por eosinofilia periférica notable y mayores concentraciones circulantes de inmunoglobulina E, mayor de 417 unidades internacionales por mililitro. Para corroborar el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica suele ser necesario comprobar la sensibilidad a los antígenos de Aspergillus por reactividad y cutirreacción, positividad de precipitinas séricas contra Aspergillus, cuantificación directa de inmunoglobulina G e inmunoglobulina E específicas circulantes contra Aspergillus o los tres elementos de consumo. La bronquiectasia central se describe como un signo clásico en estudios radiográficos de tórax en aspergilosis broncopulmonar alérgica, pero no es necesaria para corroborar el diagnóstico. Otros datos posibles en los estudios de imagen torácicos comprenden infiltrados irregulares y manifestaciones y tapones de moco. Los glucocorticoides sistémicos pueden utilizarse en el tratamiento de aspergilosis broncopulmonar alérgica persistentemente sintomática a pesar del uso de fármacos inhalados contra el asma. Los ciclos de glucocorticoides deben disminuirse de manera progresiva en lapsos de 3 a 6 meses y su uso debe compararse contra los riesgos de la corticoterapia prolongada. Los antimicóticos como el fluconazol y el voriconazol en ciclos de 4 meses aminoran el estímulo antigénico en la aspergilosis broncopulmonar alérgica y en consecuencia modulan la actividad patológica en pacientes selectos. Se ha descrito el uso de anticuerpos monoclonales contra inmunoglobulina E, omalizumab, para tratar aspergilosis broncopulmonar alérgica grave, de forma particular en individuos con aspergilosis broncopulmonar alérgica como complicación de la fibrosis quística. Los síndromes similares a aspergilosis broncopulmonar alérgica se han señalado como consecuencia de sensibilización a algunos hongos de especies diferentes de Aspergillus. Sin embargo, tales entidades son mucho más raras que la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que puede surgir en una proporción importante de individuos con asma resistente. Procesos infecciosos. Las causas infecciosas de la eosinofilia pulmonar provienen en gran medida del ataque de helmintos y asume importancia particular en la valoración de la eosinofilia pulmonar en entornos tropicales y en países en desarrollo. Cuadro 282-4. Los trastornos infecciosos en cuestión también pueden afectar viajeros recientes que regresan de regiones endémicas. El síndrome de Loeffler comprende los infiltrados pulmonares transitorios con eosinofilia que surge en reacción al paso de helmintos a través de los pulmones, muy a menudo larvas de especies de Ascaris, vermes redondos. En términos generales, los síntomas son autorremitentes y pueden incluir disnea, tos, sibilancias y hemoptisis. El síndrome de Loeffler también puede presentarse en respuesta a anquilostomiasis con ataque de anquilostoma duodenale o Necator americanos. La infección crónica por Strongyloides stercoralis puede ocasionar síntomas recidivantes de vías respiratorias con eosinofilia periférica entre una y otra exacerbaciones. En hospedadores con deficiencia inmunitaria, que incluyen personas que reciben glucocorticoides, un síndrome de hiperinfección grave que puede ser mortal es resultado de la infección por strongyloides. La paragonimiasis, la filariosis y la larva visceral migratoria causan también eosinofilia pulmonar. Fármacos y toxinas. Se ha vinculado a un gran número de fármacos con el desarrollo de infiltrados pulmonares con eosinofilia periférica. En consecuencia, es necesario incluir siempre la reacción medicamentosa entre las entidades del diagnóstico diferencial de eosinofilia pulmonar.
La lista de fármacos que pueden ocasionar eosinofilia pulmonar está en constante aumento, pero los que más a menudo la causan incluyen antiinflamatorios no esteroideos y antibióticos sistémicos, en específico nitrofurantoína. Como aspecto adicional, exposiciones ambientales diversas y múltiples como las que ocurren con metales en partículas, picaduras de escorpiones, alacranes y drogas por inhalación de las que se abusan, también pueden ocasionar eosinofilia pulmonar. La radioterapia contra el cáncer mamario se ha vinculado con infiltración pulmonar eosinófila, también. El elemento básico del tratamiento es eliminar la exposición patógena, aunque a veces se necesitan glucocorticoides y las manifestaciones respiratorias son graves. Generalidades. En Estados Unidos, las neumonías eosinófilas farmacoinducidas constituyen la causa más frecuente de infiltrados pulmonares eosinófilos. El antecedente o la certidumbre de viajes recientes o migración deben obligar a pensar en los trastornos por parásitos. La eosinofilia tropical suele producirse por filariosis, sin embargo, las neumonías eosinófilas también se presentan con otros parásitos como especies de Ascaris, Ankylostoma, Toxocara y Strongyloides stercoralis. La eosinofilia tropical por Buchereria bancrofti o Buchereria malayi acaece más comúnmente en el sur de Asia, en África o Sudamérica y es tratada satisfactoriamente con dietilcarbamazina. En Estados Unidos, Strongyloides es endémico en la región sureste y de los Montes Apalaches.